en el ejercicio de la profesión y que se llama mala práctica médica. Se ha querido sancionar, y aquí nuestro presidente ha tenido intervenciones brillantes defendiendo al gremio médico, el doctor Fausto Padilla, ha tenido intervenciones en la televisión, en la radio, y está defendiendo permanentemente la agresión que sufrimos, no solo por las 8 horas, que no nos contestan por si acaso. Nosotros hicimos una demanda el 3 de diciembre del 2010, el Tribunal Constitucional calificó la demanda y hasta ahora hay el silencio administrativo que se llama, y no nos han respondido hasta esta inquietud, donde fuimos, la delegación más numerosa fue la de Guayas, que estuvo presente, incluido nuestro presidente, el doctor Fausto Padilla. Y ahora pues he visto cómo con gran vehemencia el presidente ha tenido sus intervenciones en la televisión defendiendo esto que está queriéndose imponer en el Código de Procedimiento Penal, en el riesgo del ejercicio de la profesión. Si nosotros recordamos los que hemos leído la Ley de Federación Médica, hay un capítulo dentro de nuestro organismo, de nuestra ley, que se llama Ejercicio de la Profesión, y está en el Código de Ética, donde nosotros podemos ver que ya el mismo Tribunal de Honor sanciona la imprudencia, la impericia que nosotros podemos observar en ciertas actitudes de los colegas, y eso no significa que el médico lo quiera hacer con mala fe. El Código Civil, desde la Constitución del 98, ya también, 98, no, del 88 es, ¿no? Si me equivoco, la que se hizo en la Universidad Andina hace algunos años, creo que fue en el año 88, 87, la Constitución anterior. Ahí ya también hablaba en el Código de Procedimiento Civil de las sanciones que tenían que sufrir los profesionales que tenían que ver con algún problema médico, una mala cirugía, la muerte de algún paciente intencional, un aborto que está sancionado. Todo eso está catalogado en el Código de Procedimiento Civil. Pero ahora las autoridades de salud, las autoridades judiciales, el presidente de la República han mandado a la Asamblea Constituyente una reforma al Código Penal donde se sanciona la práctica de los médicos de la República del Ecuador. Y es por eso que ante esta agresión, que donde nos dan pena de 3 a 5 años, en otras hasta 11 años, y la pérdida total del ejercicio, no podríamos ser médicos, y cárcel, hasta 11 años, nosotros le hemos hecho esta propuesta como gremio médico. Nos hemos reunido con el doctor Fausto Padilla, con algunos miembros del directorio y con los miembros de la federación para hacerle esta propuesta al gobierno nacional, que ya reposa en la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente. Y empezamos con esto, que todos y cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestros actos, que los errores deberán ser asumidos y la impunidad desterrada, que estos grandes objetivos no pueden tener vigencia unilateral. La vida del paciente vale tanto como la del médico, y por el bien de todos, la legislación debe proteger tanto a la una como a la otra parte. La obligación de los medios. Debe haber una concepción jurídica que divida las obligaciones en obligaciones de medios y obligaciones de resultados. La obligación del médico es de los medios, ya que tiene el compromiso de poner todo el empeño y la técnica al servicio de su paciente, excepto en algunos procedimientos que constituyen la excepción, y la obligación es de resultado. Entonces los médicos no pueden ofertar que los resultados esperados o deseados se cumplan. Veamos los efectos adversos en la práctica médica. Se habla de delitos dolosos o mala práctica, que eso quiere decir intención de hacer daño, y ningún médico tiene esa intención. Se habla de delitos culposos o error negligente de la práctica médica. Ahí
está la impericia, está la imprudencia, está la negligencia o la inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo, que son las normas y procedimientos que tiene cada unidad a la que nosotros nos pertenecemos. Y existen también los errores no negligentes, donde encontramos efectos adversos, a pesar de que se cumplieron los procedimientos que devienen en los efectos adversos. ¿Cuáles son las desviaciones en la práctica médica? Casi ningún procedimiento médico es inocuo, y por esa razón, cuando un profesional de la salud realiza un acto médico, desde administrar una inyección hasta realizar una cirugía de alta complejidad, está expuesto a provocar un daño no intencional. Yo recuerdo la paciente que falleció por haberse puesto una ampollita de Neurobion. Hizo un shock anafiláctico y se murió, porque no hubo el complemento para salvarle en este caso. La paciente se murió y estaba con receta médica. El colega estuvo corrido como unos 6 meses hasta que los familiares desistieron de hacer el seguimiento. Pero ¿qué culpa tenía el médico? Además, el médico ni siquiera le inyectó una enfermera en su barrio, pero el que tenía la responsabilidad era el médico. Pero nosotros no sabemos si ella en realidad hizo un shock anafiláctico debido a que no era insensible al complejo B, o a lo mejor esa inyección estaba pasada, o a lo mejor esa inyección era falsificada. No lo sabemos, pero sin embargo eso sucedió hace unos 20 años. Y al colega yo le dije: mire, escóndete. Se escondió durante unos 6 meses para poder escapar de la justicia, porque tenía orden de prisión. Y ahí las leyes no eran tan severas hace 20 años. Entonces existen complicaciones que son una alteración o desviación al curso natural de la enfermedad, que no tiene su causa en una actuación médica y se deriva de la propia enfermedad o de las características de los pacientes. ¿Cuál es la propuesta de cambio? Que se elimine la doble sanción a través de medidas sustitutivas a la pérdida de la licencia. Segundo, tiene que haber una responsabilidad piramidal institucional, donde la institución a la cual nosotros nos debemos, por ejemplo, el caso de los neonatos, están sancionando a quienes no tienen culpa. Las condiciones de salud que se observaban en el hospital del niño fueron los que hicieron aparecer la serratia y que mató a esos neonatos. Pero ¿qué culpa tienen los médicos que están siendo enjuiciados en este momento por cargos de esas muertes de los neonatos? Que deberán haber juzgados especializados, jueces y peritos y fiscales especializados en los delitos de la práctica médica. Cuarto, que la legislación y las políticas públicas específicas para prevenir estos errores médicos. Que veamos qué quiere decir la eliminación de la doble sanción. ¿Qué nos dice el artículo 135? Nos habla de homicidio culposo por mala práctica profesional. Miren lo que dice el artículo que está en cierre en la Asamblea. La persona que por culpa en el desempeño de su profesión ocasione la muerte de otra persona será sancionada con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 6 meses a 1 año. Cuando se trate de profesional de la salud, la pena de inhabilitación será de 1 a 3 años, es decir, una licenciada, un auxiliar de enfermería, un tecnólogo, etc. ¿Cuál es nuestra propuesta? Considerar que existe doble sanción privativa de la libertad y del ejercicio de la profesión, o sea, nos están sancionando 2 veces. El artículo habla sobre requisitos legales y se requiere especificar cuáles. La ley orgánica de donación y trasplante, en este caso, que hay ahí bastante tela por cortar. Analizar la existencia del principio de la rehabilitación, considerar la garantía del derecho al trabajo, obtención de la licencia a través de los procesos de certificación, que eso es importante, lo que está implementando la Federación y el Colegio de Médicos del Guayas. Especificar la tipicidad de la conducta irregular, es decir, tipificar que la no intención en forma clara y los fueros en los cuales se juzga el mismo no sean confundidos por los jueces en este caso.
En cuanto a la responsabilidad piramidal, en segundo lugar, en el ámbito institucional deberá establecerse la relación piramidal, donde se compartan responsabilidades. Trátese de una institución público-privada, porque puede ser en una clínica donde no hay las condiciones especiales para poder realizar, por ejemplo, una intervención quirúrgica, ¿no? O a la final ingresamos a un paciente con una enfermedad y una hipertensión en la que vamos a tener la necesidad de ingresarlo al paciente, y el paciente adquiere una pseudomonas en una clínica privada. Entonces es responsabilidad de la clínica también, ¿no? Entonces esta relación implica la responsabilidad compartida en que la institución es responsable del personal subalterno y paramédico, el mismo que tiene que acatar las políticas de la institución. O sea, nosotros también tenemos deberes y derechos. Determinantes institucionales asociados a la responsabilidad piramidal. Primero, exigencias y condiciones inadecuadas del trabajo. Hay una jornada laboral extensiva, nos han hecho no 8 horas, sino 8 horas y media. Más de 6 horas continuas de atención directa al paciente, es decir, más de 24 pacientes por día, o la privación del sueño más de 12 horas, duplica el riesgo de errores en mala práctica médica. Miren ustedes que uno trata de mantener la equidad. Yo me puedo sentar en una computadora, y lo he hecho. A veces yo he estado durante 23 o 24 horas seguidas trabajando sin dormir, haciendo algunos estudios, preparando una conferencia o haciendo algún capítulo del próximo libro que estoy por editar, que va a ser sobre enfermedades tiroides y osteoporosis. Y eso me toma bastante tiempo. Yo no me agoto. A veces me levanto a las 7 de la mañana y me dan las 2, 3, 4 de la mañana del día siguiente y sigo. Pero eso es una relación que yo tengo con la computadora. Pero la atención al paciente es otra cosa, donde nosotros tenemos que concentrarnos, escuchar al paciente, intercambiar criterios, revisarlo, pararse, conversar con él y ponerse de acuerdo en el tratamiento. No es que yo le exijo al paciente, oye, tú te vas a poner esta inyección de insulina. Yo le digo, mira, tú estás mal y te propongo que esto es la mejor terapia. Y yo concuerdo con el paciente. Pero eso es una relación médico-paciente que te va a llevar un tiempo prudencial. Y te viene otro paciente. Llega el momento en que tú, después del paciente 24, lo que tratas es de terminar lo más pronto posible. Y les digo esto porque estoy trabajando 8 horas. Que me dicen, no, pues si usted va a seguir trabajando en su consultorio, ¿cómo no se cansa? Es que tú en el consultorio tú le das media hora al paciente, pues. Lo atiendes más tranquilo. Y a veces cuando no hay muchos pacientes, yo les doy hasta 1 hora. Claro, cuando yo tengo 4, 5, 6 pacientes en la consulta privada, yo ya voy calculando la media hora para que vaya entrando el otro. Pero si yo veo que hay 2 pacientes, o si el paciente de las 5 y media no vino y lo estoy atendiendo todavía el de las 5, yo le doy. Y a veces le doy 1 hora, hasta eso llegó el otro. Entonces, pero es diferente. Pero acá tú tienes 15 minutos para terminar de hacerle el diagnóstico, el tratamiento y los exámenes complementarios hasta las interconsultas que tienes que darle. Entonces todo eso puede provocar errores. Y es más, por ejemplo, un error de eso, a veces uno lo hace mecánicamente todo. A ver, paciente PAES que necesita insulina, son 30 unidades diarias, son 3 ampollas. Le voy a dar en la tarde metformina, van 90 pastillas. Llegó el momento, y ya me pasó, llegó el momento en que le puse 90 ampollas de insulina. Imagínense, lo voy a matar a ese paciente. Cuando 3 para los 3 meses, que me alcanza un frasco para cada mes, le mandé 90 frascos. La corrección es que vino la chica de farmacia, la doctora, y me dice, doctor, anule esta receta que he mandado 90. Ya esas son las 3 de la tarde. O sea, ya uno llega cansado. Entonces, es importante lo que está acotando la Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio Médico del Guayas, porque esto fue preparado por nosotros. Segundo, licenciamiento de unidades de salud. Una infraestructura adecuada, los métodos diagnósticos adecuados
hay una mala organización del trabajo y hay personal que no está certificado o recertificado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros, como dijo el presidente Padilla, nuestro presidente del Colegio Médico del Guayas, él habló de que nosotros no le tenemos miedo a que nos evalúen. Que nos evalúen, pues, y que vengan. Que nombren los ginecólogos para ginecólogos, los endocrinólogos para endocrinólogos. Que no me venga a calificar Perico de Palote porque es delegado del Ministerio del Buen Vivir. Porque si ustedes ven lo horroroso de la certificación, de la calificación a los fiscales, ni siquiera eran, señores, a mí me daba vergüenza, ni siquiera eran doctores en jurisprudencia. Era el delegado, con todo respeto, el delegado de los indígenas, el delegado del pueblo afroecuatoriano. ¿Y dónde están los doctores en jurisprudencia que los estén calificando? Esperemos que a nosotros no nos quieran calificar de esa manera, que el representante de los taxistas me venga a tomar examen a mí. Pero así están las cosas en nuestro país ahora. Pero yo sé que el doctor Fausto Padilla, cuando llegue a la presidencia de la Federación, lo va a estar también defendiendo. Entonces, de estos juzgados especializados que nos habla el gremio, nombrar fiscales, jueces y peritos con capacidad para diferenciar errores negligentes de no negligentes o desviaciones en la práctica médica, accidentes y atrogenios. Miren ustedes, cada semana nos llega a la Secretaría del Colegio de Médicos que los jueces nos envíen peritos en psiquiatría, peritos en neurología, porque ellos no están capacitados. Esta semana llamaron peritos en neurología y en endocrinología para calificar una demanda de una enfermedad. O sea, ellos no están capacitados para ejercer esta función y por eso que siguen buscando al Colegio de Médicos del Guayas y que envíen a sus representantes. Veamos la prevención de errores médicos. Licenciamiento universal de servicios de salud para mínimo el 4% del Producto Interno Bruto de inversión en salud, que eso no existe en este momento. Certificación y recertificación de los profesionales de la salud. Yo creo que ahí sí. A ver, vamos. ¿Qué es esto de certificación y recertificación? Vamos a tomar a los internistas, a los pediatras, a los ginecólogos, a las licenciadas en enfermería, a los odontólogos, a prepararlos en su especialidad para que ellos sean mejores de lo que son ahora. Prepararlos durante un curso de 6 meses, donde va a haber intervención tanto del profesor como de los alumnos médicos, o odontólogos, o licenciados en enfermería, o bioquímicos, o todas las especialidades que tengan que ver con la rama de salud. A eso se llama certificación. Y a los que ya tuvieron este curso, cada año hacer una recertificación de más o menos unos 15 días para ver cómo están los conocimientos. Y yo creo que eso sí es bueno. Y ya lo están haciendo en la Sociedad de Anestesiología aquí en nuestro país. Y eso hay que universalizar hacia las otras especialidades. Nuestra propuesta es eliminar todos los artículos que limitan el derecho a la rebeldía y reclamo porque atentan a nuestro derecho de luchar contra los despidos, la flexibilización laboral, la no vigencia de jornadas especiales reducidas, el derecho a la estabilidad lesionado por contratos temporales. Sé que ya los compañeros en fisiatría y en laboratorio, por lo menos en el 10, ya lo bajaron a las 6 horas, y eso es bueno, porque son profesiones especiales donde hay riesgo. Rechazar la pretensión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de incluir todo tipo de lesión en el Código Penal, en la medida que la responsabilidad médica es culposa y no dolosa. En la mayoría de los códigos penales, los delitos culposos por errores negligentes sin intención de hacer daño no se encuentran en estos códigos penales, sino en los códigos civiles. Y en nuestra legislación de la Constitución del año 98 existe ya esto en el Código Civil. Solo en muy pocos códigos penales de otros países se incluye la muerte por error negligente en el Código Penal, como sucede en Bielorrusia y Ucrania, que son 2 países que tienen esto. Tercero, revisar la sanción para delito culposo
En el artículo 135, la repito, se establece prisión de 3 a 5 años para delitos dolosos más graves como transmitir enfermedades intencionalmente. Las penas son menores. En la medida que los delitos culposos no son intencionales, las penas deben ser menores a los delitos dolosos, como el que establece en el artículo 140 del aborto consentido, que establece una pena de 2 a 5 años. Por más de que se lo piden, miren, van presos. Así que hay que tener mucho cuidado, por más consentido que sea el aborto. El artículo 198, propagación de la enfermedad con privativa de libertad de 1 a 3 años. Yo no creo que nadie en su sano juicio vaya a querer hacer daño al ser humano. Pero por ahí puede haber un loco que se inyecte, se saque la sangre con SIDA y quiere, como lo hicieron allá en los Estados Unidos, que un loco se metió al supermercado y estaba echándole la sangre de él con SIDA. El artículo 200, desatención del servicio de salud con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ni se nos ocurra hacer un paro o que va el brazo caído y no voy a atender. Se va preso de 3 a 5 años, dice. Cuarto, además de lo que estipula la actual propuesta del Código Penal sobre cuándo ordenar prisión preventiva, se debe limitar este recurso solo en los casos en los cuales haya la presunción clara de que no existen los 5 elementos constitucionales de la responsabilidad médica. 1. Que el paciente no haya dado su consentimiento informado. Miren ustedes que para yo hacer una biopsia de tiroides hay que hacerlo firmar al paciente. Antes no, le decíamos, bueno, señora, voy a hacerle una biopsia, véngase para tal día, y yo le hacía la biopsia de tiroides y le mandaba la muestra de patología. Ahora nos obligan a llenar un papelito, firma la fotocopia de la cédula y con un representante o un testigo al lado para que firme. 2. Que el paciente o su representante legal no haya participado conscientemente en la toma de decisiones médicas. 3. Que no haya una debida historia clínica. 4. Que exista una relación previa, comprobable y directa entre el prestador de salud, su equipo y el paciente, sea esta contractual o extracontractual. 5. Que el prestador de servicio de salud haya sido informado veraz y debidamente sobre la situación clínica completa del paciente y que aquel haya entrado en contacto con el padecimiento o enfermedad del paciente. 5. Cambiar el texto del artículo 135, homicidio culposo por mala práctica profesional, por homicidio culposo por error negligente. Así se llamaría la propuesta que nosotros hemos enviado a la Asamblea. A nivel internacional se ha planteado la necesidad de eliminar el término mala práctica para los delitos culposos, porque tienen una fuerte carga de estigmatización e implica una intención de hacer daño. En el artículo 135 se debe especificar la tipificidad de la conducta irregular, tipificar que la no intención en forma clara y los fueros en los cuales se juzga el mismo no sean confundidos. En séptimo lugar, eliminar de todos los artículos relacionados con delitos culposos o dolosos de la práctica médica la doble sanción a la que hemos hecho referencia, que implica la pérdida de la licencia después de cumplida la pena de prisión, porque atenta al derecho de la rehabilitación y el trabajo. En los artículos debe modificarse el texto. Será sancionada con pena privativa de libertad e inhabilitación profesional por el tiempo que dure la condena. Para recuperar su licencia deberá someterse a procesos de educación continua y de recertificación. Estaba revisando el caso de un médico que le llamaron el Doctor Muerte y salió en Discovery Channel. Este señor tiene más o menos casi 11.000 muertes. Es un médico que se dedicó a inyectarle morfina a la gente para que mueran tranquilos los pacientes que ya estaban sin visto bueno para seguir en este mundo, sino con una visa más allá. Les inyectaba y los ayudaba a morir. A este señor fue a prisión. Cuando salió de prisión lo rehabilitaron
y él fue a seguir ejerciendo su función, pero fue a hacer lo mismo, a seguir matando. Entonces ahora sigue en prisión, no, ya murió en prisión en el año 2007, pero regresó a prisión. Entonces, ya ese ya no tiene rehabilitación en ese caso. 8. Incluir un artículo sobre responsabilidad piramidal institucional de delitos culposos que ocasionen muerte. En la práctica médica, entendida esta como las acciones que realizan todos los agentes de salud, hay muchos errores y desviaciones, principalmente por dos razones. 1. Deficientes condiciones de trabajo o la mala organización del mismo. Incluye las jornadas extensivas de trabajo. Recién en Bolivia los compañeros médicos pudieron beneficiarse con el retorno a las 6 horas, pero allá todavía hay el derecho a la huelga, aquí no tenemos derecho. 2. Fallos de actividad o actos inseguros. Solo los segundos son responsabilidad directa de los agentes de salud, los primeros son responsabilidad de las instituciones, es decir, en la responsabilidad piramidal. El artículo: sanción penal a los representantes legales de personas jurídicas. Si una disfunción se produce por deficientes condiciones de trabajo o mala organización del mismo, los representantes legales de la institución en la que ocurrió el hecho compartirán responsabilidades y responderán penalmente. Yo creo que aquí, si no hay las condiciones para realizar, por ejemplo, una cirugía, un quirófano que no brinde las condiciones, no haya por lo menos hasta una bandeja del paro, que es lo que se tiene comúnmente, yo no me metería a meterle cuchillo a nadie, porque ahí, sabiendo que hay eso, nosotros podemos ser responsables de todas estas cosas que puedan pasar. 9. No derogar los artículos relacionados a la Ley de Medicamentos Genéricos, que está publicado en el Registro Oficial 162 del 9 de diciembre del 2005, que daría paso a conductas impropias de la farmacéutica. Estos artículos se refieren a sanciones por no cumplir con parámetros de calidad, cantidad y eficiencia terapéutica relacionados al artículo 19. Ustedes saben que aquí hay genéricos de mala calidad. Por importación dolosa de medicamentos que no reúnan las normas de seguridad publicadas en el artículo 20. Hay un medicamento que no voy a hacer referencia, pero está circulando en el país con el visto bueno del Ministerio de Salud, no está aprobado por la FDA, pero sin embargo lo están comercializando en nuestro país. No voy a decir el nombre porque después esto está en la red, así que después pueden culparme a mí. Por elevación de precios sobre el mandato oficial, artículo 25, y además prevé prisión por acuerdos fraudulentos entre productores, distribuidores o vendedores que tienden a perjudicar al consumidor, ese es el artículo 27. Ya vamos a terminar. 10º, en relación a la penalización del aborto, hay diferentes posturas en el gremio. Sin embargo, tomando en consideración que el aborto es una de las causas más importantes de muerte materna, debe considerarse por lo menos legalizar el aborto en casos de violación o malformaciones congénitas. 11. Crear juzgados especiales en delitos de práctica médica con jueces, peritos y juzgados especializados y acreditados. Los médicos legistas o forenses pueden ser peritos siempre y cuando tengan una subespecialidad o capacitación acreditada en este ámbito. Con relación al artículo 197 sobre la manipulación genética, se debe eliminar la frase "como en el caso de la terapia génica somática", porque es absurdo, ya que hay dos tipos de terapia génica: la germinal, que aún está negada y censurada por la comunidad médica internacional, es más, el Vaticano también la rechaza, pese que ya existen protocolos aceptados de investigación por lo prometedora que puede ser. Y 2, la terapia génica de la célula somática, que sí está aceptada desde el punto de vista ético y legal. Justamente esta es la que se pretende prohibir, como está escrito en el artículo. Quien redactó esto no tiene idea de la genética y ata las manos a los profesionales de la salud e investigadores de aquí en adelante. Ya para culminar, es necesario acompañar a las medidas jurídicas, penales o civiles, una política de prevención y vigilancia de errores médicos que incluya el licenciamiento de los servicios de salud públicos y privados, la vigencia de jornadas especiales reducidas,
la formulación de protocolos clínicos y quirúrgicos y la certificación al egreso de la universidad y la recertificación cada 3 o 5 años de todos los profesionales de la salud. Hasta ahí es esto que tiene que ver con riesgo de la profesión, y esto es lo que se va a debatir dentro de un par de horas por los papás presidentes de Colegio y Federación Médica, para que ustedes también tengan una idea de a dónde nosotros vamos en defensa del gremio. Sabemos que estamos limitados, que nuestro fuerte es el compromiso que existe en defender la bandera institucional, en defender el cargo médico, hasta cuando nos permita la Constitución, y en realizar este tipo de jornadas para que tengan conocimiento cabal de que nuestro gremio está a la vanguardia de la lucha de la clase médica y de todos los profesionales de la salud del país. Muchas gracias. Si no tienen alguna pregunta, por favor, doctora. Por favor. Una preocupación, más que una pregunta, es una preocupación. Y yo leí ahorita en un artículo que puse en la pantalla de que los médicos, entre una iniciativa que está proponiendo, es el aborto a las personas que han sido violadas o que tienen los fetos con malformaciones congénitas. Yo tuve una charla con un señor que le gusta la medicina, no puedo decir el nombre, y él me refirió que actualmente refieren que las mujeres que son sometidas a aborto premeditado después de tratarse. Eso me refirió aquel señor. No sé si no he leído, no tengo ningún artículo, sino que eso lo refirió. Ahora, las secuencias psicológicas que vienen posterior son muy fuertes de una mujer que se ha provocado el aborto. Ahora, si el niño viene con información, que venga, porque igual, si es de morir, va a morir igual. Ahora, de decir de que va a tener el trabajo, el Estado, de que si viene con discapacidad, de velar por la salud, que va a defender, ahí viene el amor de la madre y el amor que le puede prodigar. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese artículo que se proponga. Por eso, si usted ve bien, hay controversia sobre el aborto en el mismo gremio. Y es la gran mayoría. Yo tampoco estoy de acuerdo en que una vida se debe de cortar, pero si hay problemas de violación, si hay un niño que va a ser discapacitado, pues serán los padres los que escojan. Hay personas que dicen, no importa, es mi hijo, yo lo recibo como venga. Si viene con Down, lo recibo con Down. Si viene con Turner, lo recibo con Turner. Entonces, ya cada cual, y eso ya va en cada persona, ¿no?